Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Fe en Contexto. Un gran saludo a todos nuestros oyentes. Yo soy Tatiana y junto a Eduardo vamos a estudiar juntos uno de los temas más difíciles y profundos de la Biblia: la guerra por mandato divino. ¿Cómo reconciliar a un Dios de amor con un Dios de guerrero, no? Sí, esa es una pregunta inevitable, Tati. El libro de Josué, con sus campañas militares y su conquista de Canaán, nos obliga a confrontar esa tensión. Sí. Pero para entenderlo, pues tenemos que levantar la vista y darnos cuenta que la batalla en la tierra siempre ha sido un reflejo de una guerra mucho más grande, ¿no? Y precisamente pues en ese contexto de guerra inminente, con Jericó cerrada a cal y canto, Josué se encuentra con un personaje que lo cambia todo. En Josué 5 se encuentra con un hombre con la espada, dice, desenvainada. Y le pregunta, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y la respuesta es maravillosa. Le dijo, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Sí, es una respuesta impactante. Total. Hasta cierto punto, ¿no? Y es el centro de nuestro estudio, además, amigos. El visitante que identificamos como el Cristo preencarnado o el comandante de los ejércitos del Señor no vino a tomar partido por Josué, sino a tomar el mando. Wow. La pregunta fundamental no era si él estaba al lado de Josué, sino si Josué estaba de su lado, ¿no? Qué elección tan poderosa para hoy. Pues en un mundo, Eduardo, que está tan polarizado, la gente nos pregunta constantemente, ¿no? ¿Estás con los de la derecha o con los de la izquierda, con los azules o con los verdes, con el equipo A o con el equipo B? Y la respuesta pues que nos da la fe es ninguno. Porque el punto no es qué bando toma Dios, sino nosotros, si realmente estamos dispuestos a ponernos nosotros bajo el mando del reino de Dios, ¿no? Pues sí, y yo creo que Josué lo entendió de inmediato. Él se postró y lo adoró. Comprendió que su batalla contra los cananeos pues era solo un pequeño fragmento de una guerra cósmica, el gran conflicto. Y esto nos lleva a la verdadera guerra, a la que empezó en el cielo. Exactamente. Y si queremos entender las guerras de Josué, debemos entender que son manifestaciones terrenales de la rebelión que se originó en el cielo. Lo que Apocalipsis llama la guerra entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. Sí, bueno, esta es la historia de Lucifer, el ángel perfecto que usó su libre albedrío para rebelarse. La Biblia nos da indicios en Isaías y Ezequiel al hablar del rey de Babilonia y el de Tiro, pero con referencias que solo pueden aplicar a un ser celestial. Estuviste en el Edén, eras el sello de la perfección. Sí, estas son las palabras que se le extienden, ¿verdad? A Lucifer. Es decir, el orgullo, la autosuficiencia y la rebelión de esos reinos terrenales realmente eran solo un espejo de la rebelión que empezó con Satanás. Y este conflicto, Eduardo, es la clave para entender nuestra vida diaria. Sí, y esto nos lleva a una pregunta que pues muchas veces nos hacemos, ¿no? Si Dios es amor, pues ¿por qué hay tanto mal? Wow. O ¿por qué hay injusticia, no? ¿Por qué enfermedades? ¿Por qué la crueldad? Bueno, pues la Biblia nos dice, ¿por qué hay una guerra en curso? Y esa guerra no se limita a batallas antiguas, se manifiesta en nuestro mundo, en la desesperanza, en la adicción que nos consume, en la mentira, esas mentiras disfrazadas de verdad que nos arrojan las redes sociales. Sí. Pues vemos el conflicto entre el bien y el mal en todas partes y en todo momento, ¿no? Incluso dentro de nuestras propias decisiones. Y eso entonces pues nos obliga a tomar partido. Este estudio refiere que desde que el pecado ingresó a la existencia humana, nadie puede permanecer en terreno neutral, ¿no? Solo es posible estar del lado de Dios o del lado del mal. Entonces, ¿cómo saber de qué lado se está realmente? Esta es una pregunta que exige pues una respuesta honesta hoy. Honesta y personal. Sí. Pero pues, ¿qué te parece si hablamos ahora del plan original de Dios? Porque mucha gente piensa que Dios siempre ha querido que su pueblo salga con una espada a pelear. Pero cuando Israel estaba frente al Mar Rojo con el ejército de Faraón, ¿qué les dijo Moisés? Bueno, unas palabras maravillosas. Moisés les dijo, no teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy. El Señor peleará
por ustedes, estén tranquilos. Ese era el plan ideal. Así es, ese es el modelo, es un plan ideal, como tú lo dices, Tati. Dios es el guerrero, la iniciativa es suya, pero Él da la estrategia. El pueblo solo tenía que permanecer quieto y presenciar su poderosa intervención. Realmente no necesitaba luchar, la historia lo prueba. Siempre que Israel confió plenamente en Dios, no tuvieron que levantar una espada. Así es, Eduardo. Y tristemente, pues la historia también nos dice que no siempre confiaron, ¿no? Así es. Y aquí llegamos a la parte más difícil, que es la incredulidad de Israel después del Éxodo, lo que llevó a Dios pues a permitirles participar en la guerra contra los cananeos. Sí, ese concepto pues es escalofriante, ¿no? Incluso en estos días. Mira, Dios nos promete sus principios, pero desciende hasta el nivel de su pueblo y nos llama continuamente a volver al plan ideal, que es pues la confianza plena. Ese es el verdadero plan. La destrucción de Jericó fue un milagro divino. Sí. Las murallas cayeron por sí solas, pero el pueblo tuvo que marchar y gritar, es decir, tuvieron que participar. Sí, entonces la participación de Israel pues se convirtió en una forma de desarrollar una confianza incondicional en medio de esta segunda opción, ¿verdad? En nuestra vida hoy pues la lucha se ha espiritualizado. Dios nos pide que luchemos contra la tentación, que luchemos por la justicia, pero siempre nos recuerda que el resultado final pues no está en nuestra fuerza, sino en la suya. Lo que nos corresponde a nosotros pues es responder con fe y con obediencia. Bueno, sí, y de hecho, bueno, no es la queja, esa queja constante, esa incredulidad, lo que nos saca del plan ideal. Si el pueblo de Israel no hubiera murmurado, Dios no habría permitido que sus enemigos hicieran guerra contra ellos. Sí. Hoy, cuando nos encontramos en un conflicto difícil, ya sea en el trabajo, con nuestra pareja o en cualquier lugar, deberíamos preguntarnos, ¿estoy murmurando? ¿Estoy quejándome? ¿Estoy actuando por mi propia cuenta? O como Josué, ¿estoy postrado esperando las instrucciones del comandante? Wow. Creo que la lección final de Jericó es que si bien tenemos que marchar y gritar, es decir, actuar con obediencia, ¿verdad? Según las instrucciones que Dios nos da, el poder que tumba los muros viene de lo invisible, de la mano del príncipe del ejército del Señor. Y eso nos da paz y nos da como perspectiva. Por eso hoy nos gustaría que quedara en nuestra mente que nuestro papel es la lealtad incondicional al Señor. Así es. No olvidemos esto, amigos, y les agradecemos por acompañarnos en este diálogo tan vital sobre el verdadero conflicto que enfrentamos. Recuerden bien, la clave no es saber quién está de nuestro lado en una discusión, sino asegurarnos como Josué, que nosotros estamos bajo el mando del Señor de los ejércitos. Él hará lo suyo. Amén, así es, amigos. Esto fue Fe en Contexto, donde la Biblia cobra sentido para tu vida. Hasta la próxima semana.